Erev Shabbat Shalom a todos. Quiero hablar sobre Parashat Shavua Vayeshev se llama. Habla sobre Yosef y los hermanos, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, y siempre sale cerca de Hanukkah. Entonces dice en el verso así, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Hay una pregunta sobre este verso. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, sienten celos o etcétera. Y dice, aborrecíanle, y al final del verso dice, y no le podían hablar pacíficamente. Sabemos que la Torá no dice nada en vano. Cada palabra está en su lugar. Entonces, si dice ya aborrecíanle, o en hebreo lo odiaban, la palabra en hebreo es lo odiaban, y luego dicen, en hebreo no le podían decir el hola, no le podían decir shalom. ¿Por qué estas dos cosas? ¿Por qué no solo aborrecíanle o lo odiaban? ¿Por qué tiene que decir lo odiaban y también no le podían decir hola, no lo podían saludar? ¿Por qué estas dos cosas? Y hay una explicación que tiene que ver con la dinámica entre seres humanos. La Torá nos enseña que para que no lleguemos a una situación de odiar a alguien, o la palabra aborrecían, tenemos que saludar, tenemos que decir hola, tenemos que decir shalom. Entendemos del verso que la razón, el motivo que odia uno al otro es que no le dijo hola, que no hizo ni un contacto con él. Yo esta semana fui a ver el Mundial de Marruecos contra Francia y lo fui a ver en Iafo, con árabes en Iafo. Era el único judío ahí. Y en el principio me sentí así un poco raro y extranjero, y cuando empecé a hablar con ellos un poco, ya shalom, saludar, sentí que había un tipo de comunicación, un tipo de química positivo, y ya me parecían menos como la palabra sería, ya les digo la palabra que creo que se me fue, menos amenazantes, como que no sentía menos amenaza porque les dije hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Shalom, salam aleikum. Y de ahí, de esa comunicación, podemos llegar a amar al prójimo. Pero empieza de ahí, de comunicar con el otro. No importa quién es, de qué raza, qué me importa, pero comunicar con él. Eso es lo que la Torá nos enseña. Hasta entre hermanos no comunicaban, no decían hola, entonces llegaron a una situación de celos y que lo odiaban. Shabbat Shalom, Umeborach.